algo que se llama el TNI, teorema del núcleo imagen, que por supuesto tienen que ver con el núcleo y la imagen de una transformación, y la matriz representante. Entonces, un bosquejo muy rápido de qué se trata esto, y ir al detalle unos minutitos. Les recuerdo que estamos estudiando funciones que van desde U en B, estos son espacios vectoriales, que son lineales, ¿sí? O sea que satisfacen T de U más B es T de U más T de B. Cambiamos la letra B por Z. T de U más Z igual T de U más T de Z. Y además satisface que T de lambda U es lambda T de U. Entonces, esto es para todo U, Z y lambda. Entonces transforma la suma en la suma y la ponderación en la ponderación. Entonces son dos espacios vectoriales U y B, en principio distintos. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos importantes hoy día. Ya probamos algunas cosas muy básicas sobre las transformaciones lineales, y entre ellas fuimos capaces de reconocer dos estructuras bien importantes, una en la partida y una en la llegada. Recuerden que una transformación lineal manda el 0 en el 0, así que esto es T, el 0 de uno en el 0 del otro, y para entender la transformación, y porque es importante además, hay dos objetos que se reconocen, que son el núcleo de T, son todos los Z en U, tal que T de U igual 0. ¿Ya? Eso significa, esto hay que pensarlo como un sistema, entonces voy a poner así entre comillas, un sistema homogéneo. T de U igual 0. ¿Ya? Y por otro lado está lo que se llama la imagen, que es la imagen de todo U. Entonces la imagen de T es el conjunto de los B que están en la llegada, tal que existe solución al problema T de U igual B. ¿Ya? Y para hacer la misma analogía con sistemas, esto es compatibilidad. Porque estamos pensando cuándo un sistema tiene solución. O sea, para qué lado derecho, o sea, para qué B, este sistema en U tiene solución. Entonces, son los dos aspectos que hemos visto en sistemas lineales. Uno, la solución del sistema, en este caso el sistema homogéneo, y el otro es la compatibilidad del sistema, ¿claro? O sea, cuando un sistema tiene solución. Entonces, el núcleo y la imagen de una transformación tienen que ver esencialmente con sistemas. Y todo el problema es, ¿cuál es el sistema? Cuando tengo una transformación T que es un poquito más genérica que multiplicar por matriz. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que vamos a estudiar es cuando T es multiplicar por matriz. ¿Ya? Eso es una cosa que vamos a centrar algún tiempo. Ya. Veamos, vamos a ir repasando los conceptos a medida que hagamos los ejemplos. Entonces vamos a retroceder a algo que hicimos hace prácticamente 3 clases, me parece. Está por aquí atrás, lo tengo yo, por aquí atrás. Están las notas arriba por si acaso, así que esta es la clase 13, me parece. Así que ocurrió hace 4 clases. Lo que se llama el teorema del núcleo imagen. Quería estar acá. Eso es. Entonces, el teorema del núcleo imagen es algo que relaciona
estos objetos, el núcleo de una transformación, la imagen y además los espacios involucrados. Esencialmente es el espacio de partida, así que aquí no se lee muy bien, vamos a poner una U que se note más. Entonces lo que dice es muy simple, dice que la dimensión del espacio de partida es la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen. Hay que darse cuenta que el núcleo está en el espacio de partida y la imagen está en el espacio de llegada, así que son objetos distintos. Sin embargo, estas dimensiones coinciden. O sea, la dimensión del espacio completo de partida es la suma de dos términos. Uno tiene que ver con el núcleo y otro tiene que ver con la imagen. ¿Ya? Y esta fórmula tiene muchas aplicaciones, ya hemos visto varias a lo largo de estas 2 o 3 clases de ejercicios, pero la vamos a repetir porque son, creo, muy importantes. Desde el punto de vista un poquito más teórico, ¿qué pasa si la dimensión del espacio de partida es chica con respecto a la del espacio de llegada? O sea que U tiene una dimensión menor que la de B. Entonces, si uno mira esa fórmula, la dimensión de la imagen, la imagen es como visto en el espacio de llegada, es menor o igual que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. Eso es claro porque la dimensión del núcleo es un número mayor o igual que 0. Y eso me da la dimensión de U por el teorema del núcleo-imagen. ¿Ya? Entonces, la conclusión es que la dimensión de la imagen es estrictamente más chica que la dimensión de B. Y la imagen está en el espacio B y tiene una dimensión menor. O sea, no puede ser epiyectivo. O sea, no puede cubrir todo B. Voy a agregar una hoja aquí. Entonces, recuerden el dibujo este. Estamos mirando la imagen. Y el dibujo es algo así. Porque la dimensión de la imagen de T es menor que la dimensión de B. Esto es en el caso que la dimensión del espacio de partida sea menor que la dimensión de B. Entonces la imagen no puede tener dimensión más grande que U, porque en la fórmula me dice que la dimensión de U es la suma. La dimensión de U es la suma de las dos. Y por lo tanto, la dimensión de U, como estoy suponiendo, este es un supuesto, que es menor que la dimensión de B, entonces la dimensión de la imagen tiene que ser menor que la dimensión de B, o sea, la imagen es más chica que B. Entonces, si parto de un espacio de dimensión chica, no puedo cubrir un espacio de dimensión más grande. No puedo tener una transformación lineal epiyectiva. ¿Ya? Entonces, esa es una primera conclusión de este teorema del núcleo-imagen, que me dice que si el espacio de partida es chico, T no puede ser epiyectiva. Si la dimensión del espacio de partida es muy grande con respecto a la dimensión del espacio de llegada, entonces miro la fórmula un poquito al revés. Y ahora tengo la dimensión de U, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. La imagen siempre está metida en el espacio de llegada, así que tiene una dimensión menor o igual. Así que me da esta desigualdad que está acá. Entonces la dimensión de U es menor o igual que la dimensión del núcleo más la dimensión de B. Pero estoy suponiendo que la dimensión de B es menor que la dimensión de U. Así que tengo esta desigualdad ahora. Entonces tengo dimensión de U es menor que un número más la dimensión de U. La única manera que esa desigualdad sea cierta es que este número no puede ser 0. Si fuera 0 no tendría desigualdad estricta. Así que la conclusión es que la dimensión del núcleo es mayor que 0, o sea, por lo menos 1, porque son números enteros. Y entonces tengo al revés ahora. Si el espacio de partida es muy chico con respecto al espacio de llegada, entonces el núcleo tiene que ser más o menos grandecito. Voy a dibujar un poquito más grande el U. Entonces esto, si dimensión de U es menor que dimensión de B, entonces el núcleo no puede ser solo el 0, tiene que contener cosas. Entonces dimensión del núcleo debe ser por lo menos 1, entonces no es inyectiva. No inyectiva.
Profe, ahí no sería que la dimensión de U es mayor que la dimensión de B. Perdón, sí, la dimensión de U mayor, porque estoy en el mismo caso que arriba, ¿no? Sí. Entonces, no inyectiva y acá no epi. Toda la razón. ¿Ya? Entonces, si U es muy grande, tiene que tener un núcleo mayor que, o sea, tiene que tener un núcleo mayor que el cero. Entonces, para eso me sirve esta fórmula para descartar cuándo una transformación puede ser o no epiyectiva, biyectiva, inyectiva. ¿Ya? La conclusión es que para que tenga algo inyectivo y epiyectivo, las dos dimensiones tienen que ser iguales. Entonces, esa es la conclusión importante. Entonces, si tengo un isomorfismo, que es una transformación lineal biyectiva, las dos dimensiones tienen que ser iguales. Pero también me sirve cuando yo sé que las dimensiones son iguales. Entonces, para probar que algo es isomorfismo, o sea, que es biyectiva, me basta probar que es inyectiva o me basta probar que es epiyectiva. Una sola de las dos. O sea, basta probar una de ellas nada más, porque, miren, si es inyectiva, entonces el núcleo tiene dimensión cero, porque la única solución de T de U igual cero es U igual cero por ser inyectiva. Y entonces tengo que la dimensión de U es la dimensión de la imagen, esa es la conclusión, pero entonces, como la dimensión de U es igual a la dimensión de B, este es un supuesto, estoy bajo el supuesto que tienen igual dimensión la partida que la llegada, así que eso significa que cuando enfrento un problema tengo que tener una cierta agilidad en conocer dimensiones. Vamos a hacer un pequeño resumen de dimensiones. Entonces, suponiendo que la dimensión de U igual a la dimensión de B, mi conclusión es que la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B. Pero la pregunta entonces es, ¿cuándo un subespacio tiene igual dimensión que el espacio completo? No le queda otra que ser el espacio completo. Ya lo hemos explicitado varias veces. Si la imagen fuera más chica, entonces una base de la imagen no puede ser base de todo el espacio B. O sea, tendría un conjunto que podría agrandar. Imagínense que tengo una base de la imagen, la puedo agrandar, agregarle más independientes para llegar a una base de B, pero entonces tengo una contradicción, porque todas las bases en B tienen que tener el mismo cardinal. Entonces, ese hecho me dice que el momento que tengo una base de la imagen que tiene el mismo cardinal que una base de B, entonces esa base de la imagen tiene que ser base de todo. Y por lo tanto, la imagen es igual a B. Ya. Y la otra demostración de que si es epiyectiva, entonces tiene que ser inyectiva, es jugar un poquito con las dimensiones, porque entonces la dimensión de la imagen es la dimensión de B. Si yo supongo que la dimensión de U es igual a la dimensión de B, la conclusión es que la dimensión del núcleo es cero y entonces es inyectiva. También bosquejamos un poquito la demostración del teorema del núcleo-imagen y ahora vamos a ir con un poquito más de detalle. El teorema del núcleo-imagen se parece mucho y de hecho es, voy a repetir porque aparentemente el internet estuvo un poquito malo en este último segundo. El teorema del núcleo-imagen se parece mucho al teorema este que dice que la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección, que es una fórmula importante en espacios vectoriales. De hecho, es el mismo teorema, si uno lo podría escribir como un solo gran teorema. Pero vamos a ver la demostración y van a ver que tiene muchas coincidencias con la demostración de aquella fórmula. ¿Cómo se parte? Se parte con una base del núcleo. Entonces tenemos el núcleo de la transformación, que yo sé que es un espacio, un subespacio, eso tiene una base. O sea, resuelvo completo el problema T de U igual a cero, que es un sistema homogéneo. Encuentro una base. Vamos a ver cómo se hace eso con los ejemplos. Y esa la extiendo a una base del espacio completo. Entonces le agrego más vectores para llegar a una base de U. Eso también tenemos un algoritmo que permite hacer eso. Cuando tengo un pedazo de base, ¿cómo lo extiendo? Y después tomo la imagen de estos vectores. Pero los primeros P vectores, el U1 hasta U sub P, están en el núcleo, así que su imagen es cero.
Y si yo quiero generar con las imágenes, esos ceros no me aportan nada. Porque si sumo cero a cualquier expansión, sigue siendo la misma expansión. Así que es inútil tratar de usar las imágenes de los P primeros para generar algo, porque eso es el vector cero. Así que lo único que me queda son las imágenes de los últimos, y eso vamos a ver que es una base. Entonces, tomen un vector U cualquiera en la partida, lo pueden escribir como combinación de la base de partida, así que la base de partida tiene dos pedazos, digamos, un primer pedazo que está en el núcleo y un pedazo que agregué, así que igual U se va a escribir como un pedazo que depende de los primeros y un pedazo que depende de los segundos. Toman la imagen de U, y la imagen de los primeros es cero, así que se van. Y solo me queda como combinación de las imágenes de los últimos. Así que T de U, que está en el espacio de llegada, es generado por las imágenes de los últimos. Esto es más o menos directo porque la imagen de los primeros es cero, ¿no? Y entonces lo que me sugiere esto, que la imagen de estos vectores que agregué me dan una base de la imagen. Y la dificultad está en probar que esos vectores son independientes. ¿Ya? Detalle que no vamos a hacer aquí porque está hecho en el apunte y para que podamos avanzar un poquito más. Pero fíjense que esto me da un algoritmo que vamos a explotar después. Entonces la parte difícil es, o sea, ni tan difícil, es probar que las imágenes de los que agregué son independientes. ¿Ya? Una vez que uno tiene eso, está listo, porque la dimensión de U es el cardinal de cualquier base. Esa es por definición la dimensión de un espacio. Probamos que ese número no depende de cuál base uno tome, todas las bases tienen el mismo número de vectores, y eso da n en nuestra notación. Y eso lo escribimos como P más n menos P. ¿Qué es lo que es P? P es el cardinal de la base del núcleo, así que eso me da el cardinal de A, más lo que agregué, pero lo que agregué, sus imágenes, tiene el mismo cardinal, y eso es una base de la imagen. Así que lo que me queda es que la dimensión de U es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Es simplemente el hecho de contar. Tengo P en el núcleo y tengo N menos P que agregué. Pero los N menos P que agregué en realidad es el mismo número que la imagen de esos vectores, que son N menos P vectores, que es el cardinal de C. Y C es una base de la imagen, así que la fórmula me da de inmediato. La dimensión de U es la suma de la dimensión del núcleo más la imagen. Preguntas sobre esta fórmula. Entonces una fórmula, tal como la dimensión de la suma, es una fórmula súper útil porque si yo conozco algún término de esta suma puedo sacar información de los otros. ¿Ya? O sea, mínimo uno tiene que saber dimensiones de espacios vectoriales, la dimensión de Rn, de algunos polinomios, matrices, no son demasiados. ¿No? Entonces, digamos que para explotar bien esta fórmula, uno debería conocer básicamente, no sé, 4 o 5 dimensiones, que no son muchas tampoco. Vamos a explotar eso a medida que vayamos avanzando con los ejemplos. Entonces, vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo está dado por una matriz. Un ejemplo que hicimos hace algún tiempo también. Entonces tenemos T de X, Y, Z. T es una transformación que va de R3 en R2. Y está dada por esta fórmula, X más 2Y más 3Z y X menos Y menos Z. ¿Ya? Esta fórmula que está acá. Ya. Probar que T es lineal es típicamente tedioso, pero es fácil. Toman la imagen de una suma y vean que sean las sumas de las imágenes. Y lo mismo la ponderación. Así que esto es directo, pero tedioso de anotar probablemente. Lo que típicamente nos van a pedir es base del núcleo y base de la imagen, las dimensiones correspondientes, etc. Ya, entonces,
hay que recordarse el teorema de núcleo-imagen, que me dice que la dimensión del espacio de partida, que en este caso es R3, ese es el U de la fórmula genérica, y este es el B, tiene dimensión 3, así que yo tengo una información ya, la partida tiene dimensión 3 y la llegada tiene dimensión 2. Así que sé que la dimensión de R3, que es la partida, es la dimensión del núcleo más la imagen. Sé que eso es 3, y sé que la imagen está metida en R2, y R2 tiene dimensión 2. Así que la dimensión de la imagen es a lo más 2. Y ese número más la dimensión del núcleo me tiene que dar 3, así que la dimensión del núcleo es por lo menos 1. O sea, sin hacer ningún cálculo, ya tengo algunas cotas que me van a decir, cuando haga el cálculo, voy a poder verificar al menos que, no sé, no me equivoqué tanto. Entonces el núcleo tiene dimensión 1 por lo menos y la imagen tiene dimensión 2 por lo menos. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el núcleo. Entonces, en principio, uno podría simplemente decir que lo que está en el núcleo es aquello que satisface T de eso igual 0. Y el 0 es el 0 de R2 en este caso. Y aquí nos damos cuenta que aparece una matriz que es fundamental en esto, porque T de X y Z lo escribo como una matriz por X y Z. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, sale de esto. Voy a escribir, voy a insertar, entonces, fíjense que T de X y Z vamos a hacer esto de una manera más sistemática, es X, le hago la fórmula, más 2Y más 3Z, y la segunda componente, la imagen de T es un vector de R2, es X menos Y menos Z. Y la pregunta, ¿puedo escribir esto como una matriz por X y Z? O sea, ¿puedo factorizar por una matriz de alguna manera? Sí. La matriz es más o menos fácil. Tengo que poner números acá, que multiplicados por X y Z me sume X más 2Y más 3Z, así que no hay mucho de dónde escoger, es 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, si multiplican esta fila por esta columna, les va a dar ese que está ahí. Les repito, si multiplican esa fila por la columna correspondiente, les va a dar el X más 2Y más 3Z que necesitan, y el otro es más o menos parecido, es 1 menos 1 menos 1. ¿Ya? Si multiplican esta fila por esta columna, entonces les da este que está acá. ¿Ya? Entonces borremos estas fallas que molestan, no dejan ver bien. Borro demasiado esto. Ya. Entonces eso permite descubrir una cierta matriz A. Es decir, esta transformación no solamente es lineal, sino que es esencialmente multiplicar una matriz fija por un vector. Y esas son las más fáciles de estudiar. Entonces el núcleo es simplemente resolver un sistema homogéneo. Es A por X y Z igual 0, es un sistema lineal, y sabemos resolverlo, hay que escalonar la matriz A. Acuérdense que el lado derecho es 0, así que no lo voy a colocar. Así que después de escalonar, que creo que es una sola operación, tengo el sistema escalonado aquí, a la derecha. ¿Y cuál es la solución general? Bueno, tengo dos ecuaciones preincógnitas, dos ecuaciones efectivas, el número efectivo de ecuaciones solo me voy a dar cuenta al final cuando escalone, en este caso el mismo que el número de ecuaciones que tenía al principio, y tengo que dejar una variable libre y despejar las otras. ¿Ya? O sea, tienen que repasar sistemas lineales y cómo se resuelven completamente. Entonces voy a dejar z libre, despejo y, despejo x, y tengo la solución escrita ahí abajo. Y voy a escribir esta solución de una manera un poquito distinta, usando las variables libres. En este caso tengo una sola, pero en general la idea sería, voy a usar las variables libres para describir esta solución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo describo? Digo, x y z están en el núcleo, sí, solo sí, x y z es z por algo. ¿Sí? Se dan cuenta que puedo escribir esto como z por algo, porque z igual z, y es un múltiplo de z y x es un múltiplo de z.
O sea, en un sistema homogéneo, todas las variables que despejé las puedo escribir en función de las variables libres, ¿no? Porque las que despejo se despejan en función de las libres. Y entonces es z por algo. Y entonces todos los vectores del núcleo son proporcionales a un vector dado. O sea, ese vector tiene que ser una base del núcleo. Entonces, no solo tengo una base del núcleo, sino que tengo además la dimensión del núcleo, que es 1. Entonces, y lo vamos a ver con otro ejemplo. Esta parte es más o menos directa, es escalonar una cierta matriz. El problema es saber cuál es la matriz, ¿eh? Pero olvídense de eso, por ahora. Tengo una matriz, tengo un sistema homogéneo, lo resuelvo, encuentro las variables libres, despejo las otras, y escribo toda la solución como las variables libres por algo. Factorizo por las variables libres. Y los algo que me quedan, que en este caso es un solo vector, es base del núcleo. Entonces la regla es escribir la solución en función de las variables libres, y cada variable libre me da un vector del núcleo, y vamos a ver por qué en general esos vectores son independientes siempre. O sea, no depende de los números, no. Esos vectores siempre van a ser independientes, y eso me da una base del núcleo. ¿Mm? Ya. Entonces, en nuestro resumen, Profe, ese gato era el número, ¿no es cierto? gato es el número, sí. A lo mejor una notación muy vieja de mi generación. Eh, entonces, eh, si t es multiplicar por a, si t de x vectores a por x, si logro descubrir esa matriz a por x, entonces el núcleo de t es el ker de a. Esto es un sistema homogéneo. Y entonces, variables libres, es como resumen así bien ejecutivo. Y una base, entonces la solución es combinación de las variables libres. Entonces tengo la solución, ¿no? Cualquier cosa que sea, es, no sé, x1 por algo, más x2 por algo, más y estas son las variables libres del sistema. ¿Sí? Entonces esto de acá resulta ser una base del núcleo. Eso es como esquemático. Entonces resuelven el sistema homogéneo, dejan las variables libres para que no se piense que en la primera y la segunda pongamos xy, xj. ¿No? Va a depender del ejemplo. ¿No? Pero son todas las variables libres factorizadas. Y los vectores que acompañan esas variables libres me resultan una base del núcleo. ¿Sí? Eso con respecto al núcleo, que es la parte, digamos, más directa. Sobre todo cuando tengo una multiplicación por matriz. ¿Ya? Ya, entonces ahora tengo el problema siguiente. ¿Cómo encuentro una imagen, la base de la imagen? ¿Sí? Entonces voy al teorema del núcleo imagen en este ejemplo. Entonces ya deduje que el núcleo tenía dimensión 1, que hay un solo vector en el núcleo independiente, y del teorema del núcleo imagen, tengo el espacio de partida tiene dimensión 3, el núcleo tiene dimensión 1, así que la dimensión de la imagen es 2. Pero la imagen está metida en R2, y tiene dimensión 2. Entonces, ¿qué subespacio de R2 tiene dimensión 2? Los subespacios de R2 son todo R2, líneas que pasan por el origen, o el 0. El único que tiene dimensión 2 es todo R2, así que la imagen es todo R2. O sea, una base de la imagen, en particular es biyectiva, una base de la imagen es cualquier base de R2, entonces. Entonces no tengo que hacer ningún cálculo. Por ejemplo, la base canónica de R2. O sea, hay casos donde la fórmula del núcleo de imagen me da tanta información que no tengo que hacer ningún cálculo.
La imagen es todo R2, así que una base de la imagen es cualquier base que a uno se le ocurra. ¿Ya? El problema es cuando la imagen va a ser más chica que el espacio de llegada, porque ahí vamos a tener que hacer trabajo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Preguntas sobre este ejemplo particular, sobre todo. Entonces, se entiende bien cómo calcular el núcleo, que hay que resolver un sistema. A mí la parte que más me preocupa es si se entiende este argumento que está escrito acá, en el caso muy simple, que si yo escribo que las soluciones son todas proporcionales a un vector dado, ¿es claro que ese vector es base del núcleo? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Yo creo que esa es la única parte que yo creo que requiere más explicación. ¿Quién no lo tiene muy claro eso? ¿Algún voluntario o voluntaria? Ya, si alguien tiene dudas, pues me puede preguntar entonces. Pero este es el argumento básico. En este caso es bastante directo, pero cuando tenga más variables libres, entra la duda de por qué esos vectores que aparecen ahí son una base. ¿Por qué son independientes? Esa es la duda que uno tiene siempre. Y de eso vamos a tratar de ver otro ejemplo. Profe, Sí, eso sería porque con ellos, como resolvimos un sistema homogéneo, con ellos se hace el cero. Por eso, ¿no? a ver, esa es la parte que generan. Que generan, o sea, que generan todas las posibles soluciones, es más o menos directo porque tú escribes que la solución es suma de ellos, es suma combinada de ellos, ¿sí? Por ciertos números. O sea, las variables libres hay que interpretarlas como números en ese caso, ¿sí? Esa es la parte más o menos directa, que toda solución es suma combinada de estos vectores que aparecen cuando factorizo. El problema es porque son LI. Bueno, cuando tengo uno solo como este es directo, porque cualquier vector que no es el vector cero siempre es LI. Recuerden que la independencia lineal es con respecto a, no es en el vacío, sino que si me dan un conjunto de vectores, ellos tienen sentido preguntar si son LI. Entonces, si me dan uno solo, cuando un vector es independiente, es cuando no es el vector cero. Esencialmente, el vector cero no es independiente. El vector cero multiplicado por cualquier cosa me sigue dando cero, así que hay una combinación de ese vector que me da cero y los coeficientes no son cero, si uno va directamente a la definición. Ya, entonces en este caso resolvimos la imagen por una información que me da el teorema del núcleo imagen, que es importante saber que si yo saco información suficiente del teorema del núcleo imagen, entonces no tengo para qué hacer cálculo, sino que me dice que la imagen es directamente todo R2, y por lo tanto una base de la imagen es cualquier base de R2. Y eso es lo mínimo que tengo que saber, bases de R2, de R3, de Rn, de las matrices, etc. Eso vamos a repasar un poquito al final. Ya, entonces, tenemos que ver un ejemplo donde esa imagen se pueda calcular de otra manera sin tener esta información. Ya, entonces vamos a ir a otro ejemplo que también vimos eh, hace un par de clases. Entonces tenemos otro ejemplo. Ahora esta es una transformación que va de R4 en R4. También está dada por una matriz. También se puede escribir naturalmente como una matriz por el vector X, Y, Z, W. Y los coeficientes son, hay que descubrirlos en cada una de estas filas. Entonces la primera es X menos Y. Bueno, ¿cómo escribo X menos Y como suma ponderada de X, Y, Z, W? Los coeficientes son 1, menos 1, 0, 0. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo aparece esta matriz A? Porque son importantes, va a ser, al final va a ser más complicado, ¿eh? Porque no voy a tener una fórmula tan explícita de T. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo en los polinomios. ¿Sí? Ya, pero a esta altura me parece que es más o menos claro lo que hay que hacer si tengo una transformación que toma vectores en vectores. Hay una matriz natural que aparece que permite escribir esto como una matriz fija por X, Y, Z, W.
Me preguntan el núcleo y la imagen, es lo mismo. O sea, tengo que resolver un sistema homogéneo. Esto lo voy a saltar después. Entonces tengo el sistema homogéneo, tengo que resolver A por algo igual 0, X, Y, Z, W igual 0. Bueno, escalono la matriz A y llego después de un rato a esta escalonada que está aquí abajo. En este caso tuve que hacer más escalonamiento, pero eso es algo que no, me lo voy a saltar ahora, la parte del escalonamiento. Tuve que permutar, etcétera. ¿Ya? Todo lo que uno sabe de escalonamiento. Entonces, fíjense que en la matriz que está aquí abajo, la matriz escalonada, tiene dos filas de ceros. O sea que de las 4 ecuaciones que tenía al principio, el sistema A igual 0, es un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, pero me doy cuenta que al final de la escalonada en realidad no tenía 4 ecuaciones, sino que en realidad tenía 2 ecuaciones. Las otras 2 son esencialmente las mismas. ¿Ya? Así que de eso me doy cuenta cuando veo la escalonada. Tengo entonces 4 incógnitas y esencialmente 2 ecuaciones independientes, 2 ecuaciones de verdad. Así que tengo que dejar 2 libres y despejar 2. ¿Cuántas puedo despejar? Una por ecuación de verdad. Y tengo 2 ecuaciones de verdad, así que puedo despejar 2. Todo el resto tiene que ser libre. Entonces el número de incógnitas es 4 en la dimensión del espacio de partida. El número de variables libres es 2. Y las variables libres están asociadas al núcleo. Así que la dimensión del núcleo debería ser 2. Veamos por qué. Voy a dejar omega libre y despejo z. Fíjense que acá en la última ecuación dejo omega libre, que es esta columna, y despejo la otra, que es z. Ahí está el orden de las variables. Voy a la siguiente ecuación, voy a tener que dejar y libre y despejar x. ¿Ya? Acuérdense que yo siempre prefiero despejar las variables que están asociadas a esto que está marcado en un cuadrado, a las variables que están asociadas a los pivotes. En este caso sería z y x. Una cosa de orden simplemente. Entonces la otra las voy dejando libres. Entonces tengo, la descripción completa es omega libre despejo z y libre despejo x. O sea, x y z w están en el núcleo, si solo si x y z w se puede escribir como x igual a y igual a y, z igual w y w igual w. ¿Ya? Hay algunas igualdades acá que son del efecto de que dejé variables libres. Esta y esa me dicen que esa variable está libre. Es decir, que y igual y no pone ninguna restricción. Es decir, que w igual w tampoco. Así que esas son las variables libres y x y z se despejaron. ¿Ya? Entonces esto lo escribo como y por algo más w por algo y puse puntitos acá porque en esta descripción hay algo que siempre va a suceder y algo que va a depender de los números de la matriz escalonada. El hecho que y sea igual a y ahí no participa w, me dice que el múltiplo de y va a tener un 1 ahí. Ese 1 es este 1 que está acá. ¿Ya? Y el hecho que w sea independiente de y sean libres, me dice que este va a ser un 0. O sea, en w no puede aparecer y. La ecuación w igual w no puede aparecer un y, porque w es libre. ¿Ya? Así que ese 1 y 0 estoy seguro que siempre va a aparecer. Del hecho que como uno deja variables libres. Y lo mismo, lo propio para W, los que están con puntitos dependen de los números de la matriz, pero el 0 y el 1, ese no dependen. Porque el 0 es reflejo de que el Y es variable libre, y por lo tanto la otra variable libre W no puede participar en esa coordenada. Y el coeficiente de W tiene que ser 1 en W, porque esa es la ecuación que dice que W es variable libre, es decir, W igual W. ¿Ya? Así que esta estructura de puntitos que no sé, porque dependen de la matriz, pero este 1, 0, 0, 1, estoy seguro. Siempre va a ser así si es que tengo 2. ¿Ya? Dudas sobre eso, porque eso es este pequeño argumento que no es tan complicado, pero hay que seguirlo.
es lo que va a decir que estos vectores, no importa cuáles sean los valores de puntito, estos valores que están acá, no los escribí, no importa esos valores, estos dos vectores son siempre independientes. ¿Dudas? Lo único que quiero que se fijen es que esta estructura 1001 sí o sí va a aparecer. Y eso viene de que Y es igual a Y. O sea, eso explica el 1, pero eso dice que en esa línea el coeficiente W es 0. Y al revés, W igual a W quiere decir que es variable libre, pero eso quiere decir que W se despeja en términos de W con un 1 y el Y no participa, con un 0. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué esos vectores son independientes? Bueno, la primera cosa es que cuando uno hace esto, dice todo elemento del núcleo es combinación de estos dos vectores. Toda solución se escribe como combinación de esos dos vectores y uso las variables libres como los coeficientes de combinación. Así que son todos sumas de estos dos vectores. Ya, eso quiere decir que generan el núcleo. ¿Ya? Y ahora puse los valores que me da el 0, los puntitos los puse explícitos. ¿Ya? Ya, todas soluciones combinación de ellos, así que generan. ¿Y por qué son LI? Porque ahora me voy a fijar de nuevo en esas ecuaciones, así que no voy a explicitar estos valores de puntitos, sino que quiero saber si los dos son LI, así que tomo lambda por el primero más beta por el segundo igual 0, 0, 0. Pero me bastan estas dos ecuaciones para determinar cuánto valen lambda y beta. La primera me dice lambda es 0 y la segunda me dice que beta es 0. O sea, esta estructura de base canónica R2, 1, 0, 0, 1, es suficiente para decir que lambda tiene que ser 0 y beta tiene que ser 0. O sea que son LI. O sea, si tengo dos vectores y veo, no importa si tienen 100 componentes estos vectores, pero veo una base canónica de R2 en esos dos vectores, se acabó. Esos vectores son independientes. Yo tengo vectores súper largos, ¿no? O sea, pero soy capaz de descubrir dos coordenadas donde tengo esta estructura. Y aquí cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Estos son LI. Porque cuando los combino con dos coeficientes me bastan dos ecuaciones para decir la única solución es lambda igual beta igual 0. Y con esas dos ecuaciones me basta. Recuérdense que siempre lambda igual beta igual 0 es solución, pero eso no es el problema. El problema es demostrar que lambda por este más beta por este igual un 0 enorme. ¿Eh? ¿Por qué lambda igual beta igual 0? Porque de estas dos ecuaciones me basta para decir que no hay otra posibilidad. Lambda igual beta igual 0. Y el mismo argumento me serviría para decir si tengo tres vectores, no sé dónde, da lo mismo, con no sé cuántas coordenadas. Si yo descubro tres lugares donde aparece esta estructura, entonces son LI. Y el argumento es el mismo. O sea, me basta determinar tres posiciones donde veo una base canónica y se acabó, son LI. Pero esa estructura siempre va a aparecer cuando dejo variables libres, porque cuando dejo una libre, en esa coordenada, esa variable va a tener un 1 y todo el resto va a tener 0. O sea, si tengo 10 variables libres, voy a ver una base canónica de tamaño 10, seguro. Así que son independientes. Entonces, en resumen, entonces, es lo que pusimos acá al final. Entonces, tengo el sistema homogéneo, dejo las variables libres y los vectores que acompañan a esas variables libres van a tener esta estructura de base canónica del tamaño adecuado que me dice que son independientes. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda?
¿No? Seguimos entonces. Ya. ¿Dónde está? Vamos a ver por acá. Ya. Entonces, vimos este es un argumento importante que garantiza que cuando encuentren la solución general del núcleo y despejen por variables libres, les van a quedar independientes. ¿Ya? Ya. Resolvimos el núcleo entonces. El núcleo tiene dimensión 2, la imagen tiene dimensión 2. Entonces, ya resolvimos esto, que la dimensión del núcleo es 2, y por lo tanto la dimensión de la imagen es 2 porque la del espacio de partida es 4. Pero el espacio de llegada tiene dimensión 3, 4, ¿cierto? La dimensión del espacio de llegada es 4 en este caso. Así que yo sé que la imagen tiene dimensión 2 metido en un espacio de dimensión 4, no puedo decir qué cosa es. O sea, es un plano en R4, pero ¿cuál es la base? No lo puedo sacar así sin hacer el cálculo. Y el único caso que se me facilita es que la imagen sea igual al espacio de llegada. Es el único caso más fácil. Entonces tengo que... Profe, sí, dale. y en el caso de que el Kerr tuviese dimensión 4, en este ejemplo, ahí podría asegurar que la imagen es solo Sí, un 0. claro, pero la única que tiene el núcleo igual al espacio de partida es la transformación cero. Así que sería la función cero, que no habría que hacer ningún cálculo. Tiene el núcleo es todo el espacio de partida y la imagen es el cero. Gracias. O sea, en esta fórmula es cierto lo que dices tú. Hay dos casos. Uno en que la imagen es, la dimensión de la imagen es la dimensión del espacio de llegada, pero hay otro que es el núcleo tiene la dimensión del espacio de partida, pero ese es el único caso posible en la transformación cero. En general eso no va a ocurrir. Ya. Entonces, repasen este argumento de descubrir esta especie de base canónica en las soluciones del núcleo. Ya, entonces, en este problema estamos obligados a calcular la imagen. Entonces, la imagen, ya sé que tiene dimensión 2, porque el núcleo le calculé la dimensión es 2, la partida tiene dimensión 4, así que la imagen tiene dimensión 2, o sea que la imagen es generada por dos vectores independientes. Ya. La primera, hay varias maneras de hacer esto. Una de ellas es el algoritmo que les voy a proponer ahora. Consiste en plantear la ecuación de imagen. O sea, ¿cuáles son los vectores A, B, C, D que están en la imagen? Para los cuales hay soluciones al sistema T de algo igual a B, C, D. Y como el T es multiplicar por una matriz, bueno, esto se resuelve sabiendo bajo qué condiciones en A, B, C, D ese sistema tiene solución. O sea que habría que tratar a ABCD como parámetros y resolver un sistema en X y Z, W y encontrar qué condiciones satisfacen los parámetros para que este sistema tenga solución. Ahora, si uno toma ese camino, que está correctísimo desde el punto de vista teórico, se encuentra con la siguiente dificultad, que es que todos los que han hecho alguna vez un ejemplo de resolver un sistema con parámetros se dan cuenta muy rápido que escalonar con parámetros es complicado. Entonces vamos a tratar de buscar un método distinto, un método más fácil. De hecho, un método que ya esté resuelto con los cálculos que hicimos. Eso es lo bueno. Entonces, toda la gracia está en esta observación. Cuando yo multiplico una matriz por un vector, lo que queda es combinación de las columnas. Es una matriz por un vector, es suma combinada de las columnas. ¿Por qué? Porque cuando multiplico esta fila por esto, el coeficiente de X es este. O sea que en la primera fila de la imagen, el X aparece con un 1. ¿Ya? Cuando calcule la segunda componente, entonces cuando multiplique la segunda fila por este vector, el coeficiente de X va a ser menos 1. Y eso hace formar este vector que está acá. Y cuando multiplique la tercera por este vector,
me aparece un 0 y después la cuarta me aparece un 0. Así que naturalmente puedo factorizar por x y me queda este vector que está acá. Lo mismo hago con y, con z y w. Así que lo que está aquí detrás es que cuando multiplico una matriz por un vector, el vector este de incógnitas x y z, w multiplica las columnas correspondientes de la matriz, ¿no? Entonces, esa es toda la gracia. Una vez que uno se da cuenta de eso, está prácticamente listo el problema, porque entonces esto es combinación de las columnas. ¿Sí? O sea, la imagen es generada por las columnas. Son las columnas de A. O sea, de inmediato yo sé que las columnas de A generan la imagen. Pero cuidado, tengo 4 columnas, yo sé que la imagen tiene dimensión 2, así que de estos 4 vectores me están sobrando 2. ¿Cuáles son? Bueno, uno podría tratar de hacerlo al ojo, pero ¿cuál es el método? El método es simplemente, vamos a plantear cuáles de estos 4 son independientes. Entonces multiplico por x, y, z, w, cada uno de ellos, sumo igual 0, para tratar de encontrar cuáles son independientes, porque eso es lo que me falta. De estos 4, cuáles son los 2 independientes que necesito. Pero cuando hago eso, tengo el mismo sistema homogéneo de donde partí. Este es exactamente el mismo sistema. Por eso le puse x, y, z, w. Si uno se da cuenta, el sistema que les aparece es el mismo porque las columnas de A las puse como los que generan, y ahora cuando tengo el sistema, esos que generan aparecen como columnas, ¿no? Exactamente, así que voy a tener la misma matriz A y el mismo sistema homogéneo. Ya lo resolví entonces. Entonces solo tengo que volver y pensar qué pasa en ese sistema que resolví, ¿ya? Entonces, para encontrar el núcleo, voy a volver atrás, lo que hice, o lo que hicimos, fue escribir todas las soluciones del núcleo usando variables libres, y las columnas que me quedaron son una base del núcleo, ¿ya? Entonces ahora tengo que mirar de otra perspectiva. Estoy tratando de ver qué columnas de la matriz A son independientes. Tengo el mismo sistema homogéneo, tengo las mismas soluciones, y, w libres, y despejo x y z. Pero ahora las columnas asociadas a las variables que despejo no las libres, las que despejo son base de la imagen. Parece raro, pero no es tan raro, porque fíjense lo que estoy diciendo. Voy a agregar una hoja acá. Entonces lo que estoy diciendo es que tengo 2 variables libres y 2 variables que despejé, ¿ya? Entonces, las variables libres yo les puedo dar un valor cualquiera, y esto ya lo hemos hecho varias veces. Entonces voy a decir y igual menos 1, y la otra variable libre era w, ¿no es cierto? W igual 0, entonces esto me dice que, veamos en el despeje, en cuánto valía, bueno, x creo que valía y, menos 1, y z igual 0. ¿Qué significa eso? Me parece que no es correcto esto. Déjenme ver un segundo. El despeje. Aquí está el despeje. X igual y. Entonces x igual y, ¿eh? Se puede decir. Eso está claro. Ya. Entonces, si lo escribimos es menos 1 por el vector que multiplica es 1 menos 1, 0, 0, más menos 1 por el otro es menos 1, 0, 0, 0,
más Z es 0 más W es 0. Y eso es el 0, 0, 0, 0. Entonces, este es Y, la variable libre. El X lo despejé. Ya, pero eso quiere decir que este vector que está acá, lo puedo despejar. Entonces dice que este vector, menos 1, 1, 0, 0, lo paso para el lado derecho, es igual a menos 1 por 1 menos 1, 0, 0. Y este es el X. Aquí el Y desaparece porque lo tomé en menos 1, así que aquí siempre va a haber un 1. O sea, lo que es variable libre, la puedo dejar el valor que quiera. Y ese vector asociado a esa variable libre la puedo despejar, siempre. Así que es combinación del resto. Entonces los vectores asociados a variables libres dan origen a vectores LD. O sea, como columnas son LD. ¿No? O sea, hay una pequeña confusión acá, pero tienen que entender que una cosa es escribir la solución como combinación de X y Y de las variables libres, y otra es que cuando uno tiene variables libres les puede asignar valores arbitrarios, entonces las columnas que están ahí, que no son las mismas, van a dar, esos son los vectores que puedo descartar. ¿Ya? Preguntas. Entonces, en mi resumen, por aquí atrás, es que para calcular la imagen, hay varios métodos. La imagen de T. Bueno, uno de los métodos es si dimensión de la imagen de T es la dimensión de B, se acabó el problema. Base de B es base de la imagen. Listo, ese es un caso bueno. ¿Qué pasa si no? Entonces hacer cálculo. Estoy obligado, no puedo sacar el problema sin hacer cálculo. Y normalmente, si T es A por, entonces las columnas de T generan la imagen de T, porque es fácil ver que todo vector imagen es suma combinada de las columnas, y entonces acá buscar LI en las columnas de A. Pero esto lleva a un sistema homogéneo de nuevo, porque lo que estoy buscando ahora es qué columnas de A son LI, entonces planteo la suma combinada de las columnas igual 0, es el sistema homogéneo. De nuevo, el sistema homogéneo. Y ahora, por cada variable libre, el vector correspondiente es dependiente. Fíjense, acuérdense esta idea, como es variable libre, le doy el valor que quiera, o sea, menos 1, despejo ese vector. Así que es dependiente, eso no me sirve. Entonces aquí lo que tengo que mirar es las columnas de las variables que se despejan. Me dan una base de la imagen. Entonces ahí se completa. Y lo bueno es que cuando tengo multiplicación por matriz, cuando T lo puedo escribir como una matriz por algo,
Entonces tengo que resolver un solo sistema, que es el sistema homogéneo. Por un lado me va a dar una base del núcleo, eso es mirando la solución como función de las variables libres, y por otro lado me da una base de la imagen, mirando qué variables se despejan, porque esas columnas son el ley. Eso es completo núcleo imagen para cuando tengo una transformación que es multiplicar por una matriz. ¿No? Repasen, porque hay varios ejemplos en las clases que hicimos, con distintos detalles, etc. Pero es esencialmente esto. Y el teorema del núcleo imagen, entonces, es bastante sencillo, porque dice número de variables libres, perdón, número de variables en el sistema AX igual 0, digamos n, tengo un sistema con n variables, es número de variables libres más número de variables que se despejan. Pero el número de variables libres me da la dimensión del núcleo y lo otro me da la dimensión de la imagen. Entonces de ahí uno entiende un poquito mejor el teorema del núcleo imagen, que es el núcleo tiene que ver con las variables libres en un sistema homogéneo y la imagen tiene que ver con el número de variables que se despejan. Parece que estuviera cruzado esto, pero no. Cuidado. Preguntas. Entonces les aconsejo que revisen bien ese ejemplo donde está dando una matriz de 4×4, veanlo, entiéndanlo completo, por qué el núcleo tiene que ver con las variables libres y por qué la imagen tiene que ver con las variables que se despejan. Preguntas. Ya. Todo el problema está en algo que hicimos en la clase pasada, es cómo le asocio una matriz a una transformación. Y aquí lo voy a explicar con una transformación bastante simple. Esta transformación es esencialmente derivar el polinomio de grado 3. Entonces, tiene un polinomio, toma el polinomio a más bx más x cuadrado más dx cubo y entrega el polinomio de grado 1 menos, que es b más 2cx más 3dx cuadrado. Poco importa que sea la derivada, no se preocupen de eso. Y la pregunta es, ¿cómo le asocio una matriz? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es tratar de usar una base en la partida y una base en la llegada para codificar esto. La idea de asociar una matriz es poder codificar esta transformación. Y entonces, déjenme escribir eso como genérico. La idea de matriz representante, cuando yo tengo T de U en B, lineal, y la pregunta es ¿cómo le asocio una matriz? Sobre todo para poder codificarla, para poder trabajar con ella, porque si es una transformación entre espacios más abstractos, entonces no la voy a poder ni siquiera meter dentro de un computador para tratar de hacer cálculos. La única manera que se me ocurre es asociarle una matriz. Y asociar una matriz es un ejemplo muy simple. Cuando uno tiene un espacio, fija un sistema de coordenadas. Coordenadas en U. ¿Cómo fijo eso? Bueno, eso significa fijar una base. Entonces, esto es fijar una base. Entonces, digamos, tengo una base A en U, una base. Entonces, cada vector U en U tiene coordenadas. ¿Por qué? Porque cada vector se puede escribir como alfa 1, U sub 1, más alfa 2, U sub 2, más alfa n, U sub n. Eso porque es una base. Todo vector se escribe como combinación. Y las coordenadas son únicas.
porque eso es la independencia. La independencia lineal, les recuerdo, es exactamente que las coordenadas son únicas. Así que una base es justo poder describir el espacio con coordenadas. Entonces, una idea, que es la siguiente, entonces tengo aquí U, B, tengo T, pero en vez de trabajar con T me voy a pasar a coordenadas, Rn. Y para eso uso una base A, para codificar. Después en B hago lo mismo. Me paso, digamos, a Rm. Aquí tengo una base B. Esta es base. Este también. Entonces, en vez de hacer este camino de allá arriba, voy a hacer esto. Voy a bajar, moverme y subir. ¿No? Entonces hay que explicar un poquito cómo son estos dos caminos distintos. Entonces, una cosa sería hacer esto. Perdón, ya. Entonces, en este diagrama está explicado un poquito qué es lo que vamos a hacer. Entonces, una cosa sería, tomo U, lo llevo a B igual T de U. ¿Ya? Ese sería el camino de arriba. Este sería 1. Camino 1. El otro camino sería, me paso de U a coordenadas. Me paso de B a coordenadas. O sea, lo que estoy diciendo es que U es, voy a escribirlo para no escribir tanto, suma alfa i por U sub i, y B es suma de beta k por B sub k. Entonces, la base beta son los B1 hasta BK. Y la base A ya dijimos que era U sub 1, perdón, esta es B sub n, ¿no es cierto? Y este U sub 1 está U sub n. Entonces, por un lado calculo las coordenadas de U, calculo las coordenadas de B, y entonces este de acá tiene que ser una matriz A por las coordenadas. Alfa 1 hasta alfa n. Entonces, naturalmente aquí me aparece una matriz A. Pero eso va a depender de las bases en la partida y en la llegada. Entonces, en nuestro ejemplo de la derivada, en nuestro ejemplo de la derivada, tendríamos lo siguiente. Ya. Nuestro ejemplo de la derivada tendría t de los polinomios de grado 3 en los polinomios de grado 2. Se toma un polinomio a más bx más cx cuadrado más dx cubo y le entrega t, este es p. T de p es b más 2c x más 3d x cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a codificar p. Para codificar p necesito una base. Así que voy a codificar de la manera más obvia. A, B, C, D. ¿Qué significa eso? Significa que P lo escribo como A por 1, más B por X, más C por X cuadrado, más D por X cubo. Y uso como base A, la base de codificación, es 1x, x cuadrado, x cubo. Esa es una manera, ¿eh? No es la única. Base canónica. La imagen también lo codifico. Y alguien podría decir, pero usemos la base canónica de nuevo, ¿por qué no? Entonces sería B, 2C, 3D.
Déjenme borrar aquí un poquito para dejar espacio. Entonces este lo codifico como B2C3D. Y entonces B también es base canónica. Pero en la llegada, así que la llegada tiene uno menos. Y la pregunta es, ¿cómo es esto como matriz por A, B, C, D? O sea, la matriz que aparece natural es 0, 1, 0, 0. Si multiplico esa fila por A, B, C, D, me rescata B. Necesito rescatar 2C, así que 0, 0, 2, 0. Y 0, 0, 0, 3. Así que esta es una matriz que representa A, T. Pero hay que entender ahora que ya no es tan directo como multiplicar por T, sino que en vez de trabajar en los polinomios, bajo a R4 y a R3, y ahí tengo multiplicación por matriz. Así que en el fondo puedo programar lo que es la derivada en un computador si es que meto esta matriz. ¿Ya? Pero esta no es la única manera de asociarle una matriz. Porque alguien podría haber dicho, no, en mi ejemplo, donde necesito aplicar esto, lo que es base natural es otra base. Mi base natural para mi ejemplo es esta. No sé por qué, porque eso me simplifica mi problema en particular. ¿Sí? Es como lo típico que uno hace cambio de coordenadas en problemas de física, porque con un sistema de coordenadas un poquito más asociado al problema mismo, el problema se resuelve más fácil. O sea, por ejemplo, si un problema tiene simetría esférica, usar coordenadas cartesianas es terrible. En cambio, si uno usa coordenadas esféricas, que está usando la simetría del problema, el problema se reduce de tamaño. Entonces, hay cosas extras al problema que me dicen es mejor usar una base que otra, un sistema de coordenadas que otro, porque el sistema se simplifica en casos donde la base sea muy adecuada al problema. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es la matriz representante? Es una manera de codificar una transformación que es más abstracta. Entonces, es cómo esa transformación más abstracta se puede escribir como una matriz. Ese es el fondo. Y en este ejemplo donde tengo base canónica, entonces la matriz que aparece es esta que está acá. Voy a incluir una página y es lo siguiente. Si yo quisiera derivar 3x más 4x cuadrado, bueno, eso va a ser más o menos fácil, es 3 más 8x, ¿no es cierto? Entonces, digo, pero en mi codificación, esto tendría que escribir t de 0 más 3x más 4x cuadrado más 0 por x cubo. Me paso coordenadas, o sea, las coordenadas 0, 3, 4, 0, multiplico por a, estoy haciendo algo largo para algo que es más o menos evidente, pero esto lo puedo programar. Esta es la matriz A. Por 0, 3, 4, 0. ¿Cuánto me da eso? Bueno, la primera me rescata el 3, después este 2 por este me da 8, y este por este me da 0. 3, 8, 0, que son justo los coeficientes de esta imagen. Entonces, son los coeficientes o coordenadas de eso mismo. ¿Profe? Sí. Entonces, la función de esto es como que si yo, por ejemplo, tengo una transformación que, no sé, multiplica, divide, deriva, y la quiero usar en un computador, en vez de hacerle esa función cada vez que yo evalúe un elemento del dominio, simplemente
lo transformo a una matriz representante y tengo que usar, Claro, solo tengo que como traducir entre comillas en vez de hacer esa operación tan difícil. exactamente, exactamente. Cuidado, con una restricción importante, que esto solo funciona cuando t es lineal. O sea, Ya. cuando tú operas linealmente sobre los polinomios. Si divides polinomios, eso ya no es una transformación lineal, no se va a poder ¿Verdad? codificar. No se va a poder ¿Verdad? codificar. ¿Ah? Pero mientras te Ya. mantengas en el mundo de las transformaciones lineales, o sea, mientras quieras operar linealmente con polinomios, eso lo puedes codificar. O sea, el- la derivada desde el punto de vista de transformaciones lineales es esta matriz que está ahí, no es más. O sea, todo lo que puede hacer la derivada como transformación lineal en los polinomios es lo que hace esta matriz sobre los coeficientes de los polinomios, nada más. Y eso te resuelve un montón Gracias. de problemas. Porque otra manera que uno podría hacer esto es codificar polinomios dentro de un computador, y eso es súper difícil. O sea, hay otras codificaciones. Esta no es la única manera de codificar un polinomio, pero hay maneras que tú permiten codificar incógnitas, X. O sea, hay una manera de codificar literales. Pero eso es un trabajo súper complicado para a lo mejor resolver un problema muy sencillo al final. Mientras te mantengas en la cosa lineal, lo mejor es pasar a una matriz y trabajar con una matriz, que tampoco es tremendamente sencillo, pero es mucho más sencillo, ¿no es cierto? O sea, uno entiende mucho mejor las matrices que la derivada, como transformaciones lineales. El problema está en que a veces la base canónica no es la adecuada, porque, no sé, pues la simetría de tu problema te dice, no, me conviene más usar estos polinomios para describir mi transformada. Y en la llegada voy a usar, no sé, pues otros polinomios. 1 más x, 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces, tanto en la partida como en la llegada puse bases canónicas, bases distintas de la canónica. Entonces, la misma transformación, ¿cómo se ve en estas bases? Porque cambié las coordenadas. ¿Mm? Entonces, sigue siendo que la derivada de a más, y con esto vamos a terminar, x más x cuadrado más bx cubo es b más 2cx más 3bx cuadrado. Eso sigue siendo cierto. Pero si yo la quiero traducir, ¿cuál será la matriz A? Que cuando yo me pase por estas nuevas coordenadas, ya no van a ser A, B, C, D. Y cuando me pase acá, ya no van a ser B, 2C y 3D. ¿Cuáles son las coordenadas de A, B, C, D en la base 1, 1 más X, 1 más X cuadrado, 1 más X cubo? ¿Cuál es el coeficiente X cubo? O sea, lo que le estoy preguntando es con qué números tengo que multiplicar 1, 1 más X, 1 más X cuadrado y 1 más X cubo para que llegue a ser el polinomio A, B, C, D. Bueno, después de un rato uno se da cuenta que el coeficiente X cubo tiene que ser D. Porque si multiplico D por cualquiera de estos, o sea, perdón, si hago una suma combinada de esos, la única manera de obtener X cubo es con el último. Y el coeficiente tiene que ser D. Por la misma razón, el único coeficiente X cuadrado lo aporta el del medio, así que esto debería ser C. El otro es B, pero el primero ya no es A, porque tengo extras, D, C y B, así que este tiene que ser A menos B menos C menos D. O sea, con esos números que estoy dando ahí abajo, si combino con estos polinomios, me da el A más BX más X cuadrado más DX cubo. Así que estas son las coordenadas en esta nueva base. O sea, cuando cambio de sistema de coordenadas, los números que definen el mismo objeto cambian. Eso se ve incluso en R2, no lo tengo para aquí tan lejos. Cuando estoy diciendo, tengo este sistema de coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del vector 2, 1?
son 2, 1. Entonces la base canónica uno no se da cuenta. Pero si roto este sistema y lo hago así, incluso así, este sistema X' y prima, ¿cuáles son las coordenadas? Las coordenadas de 2, 1 en X' y prima. ¿Alguna respuesta? ¿Sería un y Bueno, 0 o no? Depende qué unidad usen este eje, ¿no es cierto? Digamos que sigo usando unidad, vectores unitarios, digamos. O sea, tengo que ver el largo de eso. ¿Cuánto es el largo de eso? Raíz de 5. ¿No? Es Pitágoras. Y un 0 en la segunda. O sea, eso significa que el 2, 1 debería ser raíz de 5 por el 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, más 0 por el otro es 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. ¿Sí? Con estos dos vectores de acá. Esos son los vectores unitarios que estoy tomando. Bueno, si esto si fuera 45 grados, esto no es 45 grados. Un poquito más complicado que lo que estoy escribiendo. Pongamos el 2, 2 porque es más fácil. A ver, hago el dibujo entero, no. Tendría que haber hecho un cálculo un poquito más sofisticado para hacer esto. No es el punto del problema. El punto del problema es, voy a girar en 45. Entonces este vector que tiene coordenadas 2, 2. El mismo vector. 2, 2. En base canónica es 2 por 1, 0 más 2 por 0, 1. ¿Ya? Si yo giro los sistemas en este nuevo sistema de coordenadas, en X' y prima, ¿cuáles son las coordenadas? Bueno, los vectores que determinan ese nuevo sistema son esos dos que están ahí. Entonces la nueva base sería 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Entonces el mismo vector 2, 2, ¿cómo lo combino? Bueno, es 2 raíz de 2 por el primero, más 0 por el segundo. A este punto, en el sistema, olvidándose del sistema XY original, en este nuevo sistema tiene coordenadas algo, 0. Y es el mismo vector. Pero lo que pasa es que la codificación es distinta. Entonces las coordenadas cambian. Y si las coordenadas cambian, todo el resto cambia. Ahora, por alguna extraña razón me conviene este sistema. Estamos bajo ese supuesto. No estoy cambiando el sistema porque sí, sino que porque me simplifica muchas otras cosas. Pero me complica la matriz representante, de eso está claro. Entonces, en alguna parte tengo que pagar. Bueno, entonces, lo que tenemos que poner énfasis entonces es cómo se hace este cálculo de acá. Entonces aquí va a haber una matriz. Y el vector de llegada, ¿qué componentes tiene? Bueno, tiene 3D. Eso para obtener el de x cuadrado. Para obtener el de x es 2c. Y para obtener el b, ya tengo 3D, tengo 2c, entonces es b menos 2c menos 3D. ¿Ya? Sí. Claro que es un poquito más complicado porque ya no tengo base canónica, no lo leo directo las coordenadas, pero ahora me aparece otra matriz. Y la pregunta es, ¿cuál es la matriz que relaciona estas dos cosas? Y de ahí partiremos la próxima clase. Descubrir cuál es la matriz. Profe, una cosita. ¿Ya? ¿Puede devolverse un poquito las páginas que con lo... no, un poquito más. Que era en la parte de donde... Eso, no, donde codificaba como ¿Ya? la operación, que era Eso, como un esquema.
Ya, eso es acá, al final de este. Ah, sí. Entonces, ahí lo que debería ocurrir es que la codificación entre U y RN y entre B y RM tiene que ser biyección para garantizar unicidad, y la matriz va a depender si la transformación es, si la transformación es biyección, también la matriz debería ser invertible, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Y en el caso de A que ver, no necesariamente tiene que ser invertible no, piensa que T es la transformación cero, acá arriba. Si este es cero, lo más probable es que la matriz A sea cero. Así que eso te da un indicio. Las codificaciones en esta parte y esta no dependen del T. sí, depende Esa del T. codificación es independiente del T. Lo que hace es toma un vector y lo desarrolla en una base. ¿Ya? Ya. Así que solo depende de la base que uno elige a la partida y la base que elige a la llegada. Entonces, uno decide en un minuto, voy a codificar usando esta base. Y eso me da un método de codificación. Después, la matriz depende del T, de qué es lo que haga el T sobre esa codificación. Entonces, esta matriz de acá, A, esa sí depende de T. Pero también depende del método de codificación. Ya. O sea, la A depende de las dos cosas. De las codificaciones y del T. Pero si yo me doy a la fase de partida y llegada, esas codificaciones son siempre las mismas para todas las transformaciones. O sea, que lo que tenemos que aprender es cómo este A depende de la codificación y de T. Cómo se calcula. Gracias. ¿Ok? ¿Profe? Sí, dale. Es que, ¿cómo se sabe las dimensiones de A? Las dimensiones de A, fíjate, ¿qué dimensiones tiene esta codificación? Bueno, tiene tantos como vectores tiene la base, o sea, M, ¿no es cierto? Esto es Sí, M. Y este tiene dimensión N, sí. porque es la codificación de la partida. Entonces, el A tiene que ser capaz de multiplicar algo que tiene largo N y entregarme algo que tiene tamaño M. Así que A es de M por N. El A tiene que ser capaz de multiplicar algo que está en la partida. Y lo que está en la partida tiene N información. Si quieres, la intuición Mm, te dice eso. sí, sí. Porque una base de Y el partida N queda al tiene medio. Claro. el N es de espacio partida y el M es el espacio de llegada, porque el A tiene que tomar algo de largo N y entregarme algo de largo M. ¿Mm? Entonces, un poquito al revés que uno intuye. Sí, y el vector es de N por 1, así que queda M por 1 y Claro, queda el... Mm, claro, este está en Rn, así que es de N por 1. Tengo que poder multiplicar por ese vector, así que la segunda tamaño de la matriz tiene que ser N. Y el primero tiene que ya, ser N para que me deje vectores de tamaño N. ya. Ese profe. ¿Ya? Entonces, en esta parte está toda la idea. La idea no es demasiado complicada. La idea es, uso una base para describir los objetos de U. Eso es una codificación. Eso significa que estudio coordenadas en vez de vectores. Y la matriz actúa sobre las coordenadas y el T actúa sobre los vectores. O sea, si T es la derivada, toma un polinomio y entrega un polinomio. Con la matriz toma coeficientes y entrega coeficientes. Así que son dos cosas un poquito distintas. Ya. Nos veremos el jueves entonces, jóvenes. Si no hay más preguntas,